Es para mí un honor y un placer el poder compartir con ustedes la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, y por este medio que continuamos en nuestros mensajes, en la serie de mensajes que tenemos. Vamos ahora a reflexionar y meditar por unos momentos nuevamente en el Sagrado Libro. Y lo que vamos ahora a ver y a meditar es en el libro de los Hechos, en su capítulo 4 y versículo 12. El capítulo 4, versículo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles dice de la siguiente manera, solamente un versículo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuevamente lo voy a leer. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Creo que nosotros como personas tenemos nuestras prioridades en la vida, y eso es factible y es en un momento dado correcto y adecuado. Sin embargo, pocos o nadie nos preocupamos por aquello que realmente es verdaderamente importante. Alguien ha dicho que con frecuencia nosotros los predicadores no nos ocupamos de aquello que es esencial y práctico para las personas, y a veces y con frecuencia no entienden lo que nosotros estamos diciendo, debido a que no les presentamos de una manera básica lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan con respecto a lo primordial y principal que debe de ser en una persona y que debe de tener la persona, la humanidad. E incluso nosotros hemos oído por ahí, le escuchamos por el radio, principalmente por el radio, que pronuncian algunas palabras, pero yo creo que solamente las repiten como pericos y no saben exactamente lo que significa. Dice, ¿qué ganamos? ¿Qué gana el hombre con ganarse todo el mundo y se pierde su alma? Y nosotros no nos ponemos a meditar verdaderamente en esas palabras, porque lo más importante para el hombre es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, con referencia fundamentalmente a la salvación de nuestra alma. Por eso, en esta hora, nosotros vamos a meditar. Por unos momentos, vamos a hablar en lo que se relaciona precisamente con esto. La salvación como principio fundamental en nuestra vida. Es decir, ¿qué es lo que nosotros verdaderamente hemos de hacer en esta vida? Es buscar con ahínco el que nosotros seamos salvos. La salvación como principio fundamental en nuestra vida. Ahora bien, el pasaje que nosotros estamos considerando precisamente nos habla de aquello que para los apóstoles era fundamental y era único. ¿Por qué? Porque habían sido encargados por nuestro Señor Jesucristo que fuesen por todo el mundo y predicasen el Evangelio con el propósito de que las personas conocieran a Jesucristo y al conocerle fueran salvos. Es por eso entonces que en esta hora nosotros vamos a tratar fundamentalmente en relación con eso, es decir,
¿Qué es lo básico en nuestro conocimiento de Dios y en nuestra salvación? ¿Qué es lo más importante que el hombre debe de buscar? Es precisamente eso. Por eso entonces, aquí, en el pasaje que nosotros estamos considerando, nos habla precisamente de eso. Por eso, en primer lugar, vamos a tratar, basados en este pasaje, de lo que nos enseña en relación con la salvación. Primero, todos necesitamos ser salvos. Fíjense bien, todos necesitamos ser salvos. Lo que nos dice el principio del versículo 12, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Nosotros tenemos que considerar este punto. Y en ninguna otra hay salvación. Es decir, eso significa que desde el momento en que los apóstoles se dirigen a aquellas personas que les escuchaban y les hablaban acerca de la salvación, eso significa entonces que para nosotros lo fundamental y lo único de lo que nosotros debemos de preocuparnos es de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque después de todo, fíjense bien, después de todo hay dos destinos, el infierno o el cielo. ¿Cuál va a ser nuestro destino y cuál va a ser nuestro futuro? En eso nosotros debemos de pensarlo, debemos de estar pensando siempre. Con frecuencia nosotros nos preocupamos de otras cosas y esto es una realidad. Ahora bien, y es factible y definitivamente también es necesario, pero el Señor Jesucristo nos enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora bien, busquen primeramente, es decir, lo primero que nosotros debemos de buscar es el reino de Dios. ¿Por qué buscar el reino de Dios? Porque hacia allá nosotros debemos de dirigirnos, y nosotros debemos de darle prioridad al reino de Dios. Y para que nosotros podamos entrar y estar en el reino de Dios, necesitamos la salvación. Y la salvación, entonces, es el punto fundamental que cada persona debe de estar buscando siempre, porque en ningún otro hay salvación. Eso significa entonces que el hombre, antes que nada, debe de preocuparse por ser salvo. ¿Por qué? Porque desde que Adán pecó y se rebeló contra Dios, a partir de esos momentos, el hombre necesitó salvación. Porque antes de pecar, tenía compañerismo con Dios. Él era santo, puro y perfecto, el hombre, ¿verdad? A partir de su desobediencia en el huerto del Edén, a partir de entonces, él necesitó ser salvo. La prueba está en que la Biblia nos enseña, como nos dicen, ¿verdad?, de que en el Génesis se nos dice que el hombre se encontraba en el huerto del Edén e incluso andaban sin vestido, desnudos. Pero a partir del momento en que ellos desobedecieron y comieron del fruto que se les había prohibido, a partir de entonces se avergonzaron de andar así, porque el pecado había penetrado en sus corazones. El pecado se había arraigado en sus vidas. Y entonces, dice la Biblia, que cosieron hojas de higuera para cubrir su desnudez. Pero el Señor, posteriormente, cuando ya habló con el hombre, Él los cubrió con túnica de pieles. Ahora bien, hubo necesario de matar algún cordero para que la piel fuese utilizada para cubrir al hombre y a la mujer. Ya desde allí fue necesario la sangre, es decir, la cubierta de uno, aparte del hombre, el animal que fue sacrificado. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado para que nosotros obtuviésemos salvación y vida eterna. Eso significa, vuelvo a repetir, el hecho de que
el hombre, al encontrarse en esas condiciones y al estar en esa situación, necesitó de salvación. Como nosotros sabemos, ahora bien, como nosotros sabemos, somos nosotros pecadores, porque la Biblia nos enseña, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Del reino de Dios están destituidos. No van a tener cabida en el reino de Dios, a menos que sean salvos, seamos salvos en el nombre del Señor. Por esto, entonces, es necesario que nosotros encontremos salvación, y es lo principal que nosotros debemos de buscar. Ya no le echamos la culpa, no es por culpa ahora de edad, no, son nuestros pecados. ¿Por qué? Un niño inocente no es condenado. El de los niños es el reino de los cielos, dice la Biblia. Dijo Jesucristo, de sus mismos labios, pronunciados por él, dijo: dejad a los niños venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora bien, el que no se vuelva como niño, no entrará en el reino de los cielos. Es decir, la inocencia que la persona debe tener, y esto solamente transformado por el Señor, solamente cuando tiene salvación en su corazón. Entonces, lo que nosotros debemos de buscar con ahínco es la salvación. Dijeron los discípulos al Señor: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Entonces dijo el Señor: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos son los que caminan, los que entran por ella. Angosta es la puerta que lleva a la vida eterna, y pocos son los que la encuentran. Eso significa entonces que nosotros debemos de esforzarnos por buscar la salvación, por buscar la vida eterna. Es necesario entonces que cada uno de nosotros seamos responsables, antes que nada, de buscar la salvación. Jesucristo con ese propósito vino, y aquí precisamente nos enseña, y en ningún otro hay salvación. Entonces, desde el momento en que nos están hablando los apóstoles, en el momento en que nos están diciendo de salvación, eso significa que la salvación es la prioridad que cada persona debe de tener en su vida. Nos preocupamos de otras cosas, sí, pero la preocupación fundamental que cada uno de nosotros debe de tener es saber si es salvo. Porque si no es salvo, entonces es condenado. Y al ser condenado, recordemos una cosa: la eternidad es para siempre. Si nosotros morimos sin salvación, entonces nosotros estamos condenados al infierno de fuego. Y esto es una realidad. Aunque nosotros hagamos caso omiso de lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, de lo que el libro divino nos habla, no obstante, esto va a ser una realidad. Y es una realidad. El perdido la pasará eternamente en el infierno. Es por eso que necesita ser salvo. Necesitamos salvación. La necesitamos. En segundo lugar, solo somos salvos en el nombre de Cristo, nada más. Fíjense bien. Solo somos salvos en el nombre de Cristo, dice la Biblia, aquí mismo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque no hay otro nombre dado a los hombres, no hay. Solamente el nombre de Cristo puede salvarnos. Fíjense bien. Y esto incluso en las Sagradas Escrituras se nos enseña, en todas partes nos dice que nosotros
solamente somos salvos por su nombre, invocando el nombre de Cristo. Porque dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto es muy interesante. Fíjense bien. Somos salvos por su nombre, no por ninguna otra cosa. Nosotros incluso podemos estar pensando, bueno, después de todo, si me porto bien, yo voy a ir al cielo. No, mis amigos, no, mis hermanos. Si hago buenas obras, es decir, si yo acato las disciplinas y las leyes del hombre, o todas aquellas cosas que me imponen para portarme bien, entonces yo voy a ir al cielo. Y no, es el nombre de Cristo solamente. Y es interesante que nos habla acerca de que es solamente en su nombre. Porque el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo, la ira de Dios está sobre él. Su nombre bendito y santo. Incluso el pueblo de Israel fueron salvos por su nombre. Cuando Israel fue sacado de Egipto y Moisés los llevó a través del desierto, aquellas gentes se rebelaron e incluso eligieron ídolos para adorarlos en lugar del Señor. Y en su ofuscación y su maldad, ellos buscaron otros dioses. Pero entonces el Señor los salvó, y dice la Biblia, salvólos empero por su nombre, solamente por amor de su nombre. Por eso entonces nosotros somos salvos por su nombre. Si nosotros invocamos el nombre de Cristo, el nombre del Señor, el nombre de Dios, nosotros somos salvos. Pero hay que creer en su nombre. Y el que cree en su nombre es transformado. Y su vida entonces se ocupa de buenas obras. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que cree en Jesucristo, el que cree en su nombre, es transformado por Jesucristo, y entonces lo que antes hacía ya no lo hace. Su vida es una vida recta, porque aquel que no vive una vida santa y recta delante de Dios, no me diga que es salvo. Porque el que tiene a Cristo, dice la Biblia, debe andar como Él anduvo. Eso significa entonces que el nombre de Cristo es lo que nosotros debemos de invocar y pedir. Ahora bien, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos confiando, invocando, adorando el nombre del Señor, realmente estamos adorando a la Trinidad, a la Divina Trinidad. ¿Por qué? Recordemos lo que la Biblia nos enseña. El Señor Jesús les dio mandamiento a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo y predicasen el Evangelio. Dice, haciendo los discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice nombres, no, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo nombre. Eso significa que cuando nosotros creemos en el nombre, estamos creyendo en la Divina Trinidad, en el nombre del Espíritu Santo, en el Padre, en el Hijo. Nosotros estamos creyendo en Dios, que es uno en tres. Tres personas en un solo Dios verdadero. Cuando nosotros invocamos su nombre, porque el nombre de Dios es Cristo. El nombre de Dios es el Padre. El nombre de Dios es el Espíritu Santo. Ese es el nombre. ¿Ven ustedes? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios y le pedimos en su nombre que salve nuestras almas, perdone nuestros pecados,
nosotros estamos entonces acatando los mandamientos y las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos enseña nos dice a través de su palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Pueden ustedes creer y confiar en Pedro, en Juan, en Pablo, y es una iglesia, Pedrina o lo que sea, pero ustedes no son salvos. Necesitan invocar el nombre de Cristo, el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesús. Solamente invocando su nombre. ¿Se dan cuenta? Mis amigos y mis hermanos, no somos salvos porque tengamos un gran conocimiento, incluso de las Escrituras. Podemos conocer las Sagradas Escrituras, y hay muchas personas que incluso se jactan y se glorían de conocer grandes porciones de la Biblia. Pero el conocimiento envanece, dice la Biblia, pero el Espíritu vivifica, es decir, el nombre. Necesitamos nosotros creer en su nombre. Si nosotros creemos en su nombre, aunque no nos sepamos la Biblia de revés y a derecho, la Biblia nos va a hablar a través de ella, y nosotros vamos a confiar y a creer y a esperar en Jesucristo. Y definitivamente es importante y necesarísimo conocer la Biblia, porque es palabra de Dios. Incluso el Señor Jesús nos reprocha, Dios nos reprocha y nos dice: les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Sí, porque no nos preocupamos de ellas. Debemos de leerlas, pero fíjense bien, no es conocimiento de la Biblia, no es educación, no, es su nombre. Es su nombre. Tampoco, incluso como dice el apóstol Pablo, que demos nuestra vida para incluso ayudar a los demás. No, es su nombre. Ningún sacrificio personal puede salvar. Nada. Solamente su nombre. Si nosotros invocamos el nombre de Dios, si nosotros invocamos el nombre de Jesucristo, su nombre, el nombre de Jesucristo, somos salvos. Y no hay vuelta de hoja, porque en ninguna otra salvación. Nosotros podemos andar buscando en otras personas, en otras religiones o cosas por el estilo, inventándonos nosotros conceptos, y dicen, e incluso muchos creen y dicen: bueno, pues después de todo, pues lo que creemos, eso nos salva. No, sino que en el nombre de Jesús, ustedes no son salvos. Por eso es importante ser claros en este punto. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso lo salvó por amor de su nombre. La gracia y la misericordia vienen a través de Jesucristo. El amor de Dios. ¿Por qué? Porque incluso muchos piensan que solamente que Jesucristo vino a salvarnos de la ira de Dios, y Dios está lleno de ira, pero Jesucristo está lleno de amor. Y no, el Padre está también lleno de amor. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Es decir, los tres están interesados en nuestra salvación, y los tres intervienen, porque en su nombre están interviniendo los tres. Y estamos nosotros adorando, honrando y glorificando a los tres en su nombre. Entonces, nosotros debemos de creer en el nombre de nuestro Señor. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué? Porque en ningún otro hay salvación. En nadie, en nada hay salvación. Es importante entonces que nosotros estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Pasamos por esta vida sin hacer caso de nuestra salvación, estamos perdidos. Hacemos caso omiso de lo que el Señor Jesucristo nos enseña y nos manda, entonces nosotros definitivamente
estamos pasando en vano por esta vida. Lo que debe de preocuparnos por encima de todo es que nuestro corazón esté centrado en Cristo, que nuestra alma esté en Jesucristo, que nosotros seamos limpiados por la sangre de Jesucristo, porque Él es el único que vino para dar su vida en rescate por muchos, por todo aquel que se acerque a Dios a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, no lo hay. Él es el único. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, si nosotros estamos en Jesucristo, es lo único. Estamos del otro lado. Si nosotros creemos en su nombre y si nosotros estamos en Él, mis amigos y mis hermanos, estamos del otro lado. Y somos hermanos en Cristo. Por eso somos hermanos en Cristo y en nadie más. Es en su nombre. Y es específico. Las Sagradas Escrituras nos enseñan claramente que la única manera de ser salvos es a través del nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Y por último, ¿qué hace falta para que te acerques a Él? Versículo al final. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Fíjense bien, en que podamos ser salvos. Solamente podemos ser salvos a través de su nombre. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos falta para rendirnos a Él? Es el llamamiento de Dios a través de Jesucristo. Y para nosotros no debe de existir ningún obstáculo para acercarnos a Él. Debemos de dirimir todas aquellas cosas que nos impidan ir a Él. Debemos de quitar, debemos de destruir los obstáculos, es decir, que nada nos impida acercarnos al Señor e invocar su nombre. Porque, mis amigos y mis hermanos, lo más importante para nuestra vida es que nosotros seamos salvos. Por eso, examine su corazón. El apóstol Pablo también nos enseña: examinaos cada uno de vosotros para ver si estáis en Cristo. Examinaos. Y el libro de los Salmos nos enseña: examíname, oh Dios, mi corazón. Examina mi corazón y ve si hay en él perversidad, y guíame por el camino eterno. ¿Y cuál es el camino? Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si solamente en Él tenemos vida, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Caminar por ese camino, en Cristo nuestro Señor. Debemos nosotros de distinguir exactamente nuestra vida. ¿Estamos en Cristo? Somos salvos. ¿No estamos en Cristo? Estamos condenados y vamos al infierno si no estamos en Cristo. Entonces, esto es lo básico y es lo más importante que nosotros debemos de buscar y en lo cual nosotros debemos de creer en el nombre de Jesucristo para ser salvos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos bendiga.